¿Cómo reacciona usted cuando está pasando por aflicción? ¿Cómo reaccionas cuando estás pasando por tiempos difíciles en la vida? Es necesario saber que la vida se compone y está llena de aflicciones. En la vida hay muchas pruebas que hay que pasar. Afortunadamente, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando hemos aceptado a Cristo Jesús y cuando hoy conocemos que Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, hay una esperanza viva en nosotros, al menos debe de ser así. Esa esperanza que es Cristo Jesús, a través de su palabra nos va enseñando. En esta ocasión quiero compartirle un pasaje y como título a esta enseñanza o reflexión, como usted quiera llamarle, he puesto solamente las aflicciones de la vida, que son muchas y que son diversas y que muchas veces llegan por la nada. Las aflicciones muchas veces, ellas no tocan ni siquiera la puerta, ellas llegan y se acomodan en lo más cómodo de nuestro hogar y de nuestra vida. Muchas veces podemos estar tranquilos tomando un desayuno, quizás la hora de la comida, quizás la hora de irnos a acostar, y de repente alguna noticia. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Escuchó bien? Así dice la palabra de Dios. Así dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y alguien dirá, pero ¿cómo voy a estar gozoso porque me encuentro en prueba, porque me encuentro en aflicción, porque estoy pasando un tiempo difícil? ¿Cómo voy a estar gozoso porque estoy batallando con una enfermedad? ¿Cómo voy a ponerme contento porque mi hijo está pasando situación difícil? ¿O cómo voy a estar contento cuando estoy pasando un tiempo difícil con mis padres porque alguno de mis padres ha enfermado? ¿Cómo es posible que yo voy a tener gozo cuando estoy siendo afligido? Y muchas de las veces estamos orando y pidiéndole a Dios por esa aflicción para que el Señor la quite de nosotros. Pero muchas de las veces quiero decirle que Dios mismo permite esas situaciones difíciles en nuestra vida. Porque dice en el Santiago 1, versículo 3, dice, sabiendo, del verbo saber, sabiendo que la prueba de vuestra fe, escucha, aquí ya menciona la fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora déjeme decirle una cosa, la paciencia es fruto del Espíritu. Y todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús ha recibido el Espíritu de Dios en su corazón. Y el Espíritu tiene que empezar a dar ese fruto. Nosotros, el Espíritu está ahí, pero nosotros tenemos que empezar a dar evidencia de ese, a través del fruto, de que el Espíritu mora en nosotros. Así que dice este texto, sabiendo, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las aflicciones a nadie le gustan, a nadie nos gusta, pero sirven. Primero que nada produce, ¿verdad? A nuestra fe va a producir paciencia. Pero otra de las cosas por las cuales Dios también permite la prueba en nuestras vidas es porque Él quiere probar nuestra fe. Y una de las razones es porque quizás lo ha notado cuando alguno está pasando prueba, cuando alguno está pasando por situación difícil, por tribulación, llámese esta enfermedad, llámese esta una mala economía, la prueba que usted está enfrentando,
nos lleva a buscar a Dios en oración. Es cuando más buscamos de Dios, porque estamos pasando tiempo difícil. Entonces queremos que Dios resuelva nuestro problema y buscamos a Dios. En la mañana al levantarnos, al mediodía cuando vamos a lonchar, también cuando nos vamos a acostar una vez más, clamamos a Dios. Y muchas de las veces Dios va a permitir esa prueba en nuestra vida, precisamente para traernos una vez más delante de Él. Alguien pensará, pero oiga, esto es de locura. ¿Cómo yo puedo gozarme cuando estoy pasando tan terrible situación? Quiero decirle primero que nada, que no está solo. Señor Jesucristo ha prometido a todo aquel que le ha aceptado estar con Él, estar con usted, hasta el fin de tus días. Él ahí está. En medio de esa prueba, cuando todos han desaparecido, cuando aquellos que se llamaban nuestros amigos desaparecen, solamente Jesús, solamente Dios está contigo. Quizás estés pasando un tiempo difícil ahora mismo, y no te has dado cuenta que es solamente por la pura gracia de Dios que tú sigues de pie. Nadie más te ayuda, solamente el Señor. Él está allí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo contrario a no estar gozoso cuando estoy pasando por pruebas? Si en el libro de Santiago aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Fíjese, por sumo gozo, es un gozo, ¿verdad? Grande. Cuando estéis o cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando no lo enfrentamos de esa manera, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en problemas, cuando alguien de la familia enfermó o cuando yo mismo he enfermado, lo contrario a no tener el gozo es estar preocupado. Así en cambio, el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Mateo capítulo 6 dice, por nada estéis afanosos. También el apóstol Pablo así lo dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amado, es necesario saber, aun cuando te encuentres en medio de situación difícil, de prueba, a lo mejor la prueba que estés pasando es que tus hijos se han ido de casa, o tu hijo se fue de casa. A lo mejor estás pasando una situación, ¿verdad? Una prueba difícil que estás enfrentando cuando los hijos le dicen al papá, ahora que han crecido, dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de Dios. Eso hiere el corazón de un padre que ama a Dios, pero que también ama a sus hijos. Es una prueba difícil, mas sin en cambio debes de saber, mi amado hermano, que Dios está contigo. Ahora, si no estás gozoso y estás preocupado, dime una cosa, ¿qué ganamos cuando nos preocupamos? ¿Logramos resolver los problemas? ¿Alguna vez por preocuparte mucho has logrado resolver algún problema? Yo personalmente puedo decirle que en muchas ocasiones me preocupé y nunca pude arreglar ningún problema, por más que me preocupara. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 27, Él pregunta y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? Por mucho que se afane. Afanarse es preocuparse. En la versión Dios habla hoy, el mismo pasaje, Mateo 6, 27, dice de esta manera, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida
¿Ni siquiera una hora? ¿Quién? Dios tiene el control completo de nuestras vidas. Es necesario recordarlo en cada momento de nuestra vida. Dios tiene el control de todo lo que sucede alrededor de nosotros, puesto que dice que ni siquiera las hojas de los árboles se caen si no es por su poder. Aún dice que Él sabe, ¿verdad?, cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Quién de nosotros, dice, podrá hacer blanco uno de sus cabellos? Es por el poder de Dios. Dios está contigo, mi amado hermano. Todos tenemos aflicciones. Todos pasamos por diferentes pruebas. Todos. Desde jóvenes hasta viejos. Ahora bien, todos también pasamos pruebas desde cristianos y no cristianos. Es necesario entender que también, así como se tropieza un no cristiano y se cae, también se tropieza el cristiano y se cae. ¿Por qué? Porque de eso está compuesto la vida. La vida está compuesta de diversas pruebas, de diversos problemas, de días amargos, de días felices, de días dulces, de días alegres, de días tristes, como de días gozosos. Mas sin en cambio, dice Santiago, ¿verdad?, que debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Si sabemos que preocupándonos no ganamos nada, que entristeciéndonos no ganamos nada, porque muchos cuando se encuentran en problema, no solo se preocupan, sino les gana la tristeza. Algunos no quieren salir del cuarto de la casa, no quieren levantarse. Dicen ellos que entran en depresión. Pero decir que un cristiano está en depresión es como decir que el evangelio es una mentira. Es como decir que no he creído esa palabra. Porque el Señor Jesucristo ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Él prometió y dijo, no os dejaré huérfanos. Así que decir, es que estoy en depresión. Ese término realmente, no sé ni siquiera si deberíamos usarlo. Porque debemos de saber que aún en medio de las pruebas, aún en medio de la tormenta de la vida, cuando azotan los golpes de la vida lo más fuerte, así como azotaban las olas del mar en la barca de aquellos discípulos, cuando el Señor Jesús les dijo que remaran y que cruzaran al otro lado y que allá se reunirían, esos discípulos remaron toda la noche, mas sin en cambio una gran tormenta golpeó su barca y nunca pudieron cruzar, mas sin en cambio dice que el Señor Jesucristo primero que nada se había apartado para orar. Precisamente creo que oraba para que la fe de ellos no desmayara. Y dice que viendo el Señor Jesús, sus ojos del Señor están sobre de ti, así como estuvieron sobre esos discípulos. Y una vez más Él les dice, ¿por qué dudaron? Dios quiere probar tu fe, pero Él no te ha abandonado. Él quiere que cuando tengas prueba, lejos de que de tus labios salga un reclamo para el Señor, haya alabanza para Él. Haya un cántico nuevo para el Señor. Que puedas decir como Habacuc dijo, aunque falte el producto del olivo, aunque falten las vacas en el corral, con todo eso me alegraré en mi Dios de mi salvación. Dios espera de ti y de mí, amado hermano, que seamos como Job. Porque Job pasó una prueba muy difícil. Mire, primeramente,
perdió todos sus bienes y también perdió todos sus hijos en un solo evento. Ahora, ¿quién lo permitió? Lo permitió Dios. Y después perdió su salud. Y tenía una esposa que, lejos de ser esa mujer sabia, ¿verdad?, esa ayuda idónea, ella le decía: ¿aún sigues confiando en tu Dios? ¿Por qué no lo maldices y te mueres? Así en cambio Job le contestó a su esposa y le dijo: como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Acaso solamente recibiremos el bien de Dios y no el mal? Aún en medio de su situación que pasaba Job, él exclamó y dijo estas palabras: Señor, aún en medio de mi dolor, yo te sigo amando. Dios espera una actitud así de nosotros. Dios espera que aún en medio de la situación difícil, nosotros podamos levantar cántico de victoria, cántico de alabanza al Señor. Que creamos en su palabra, porque su palabra es fiel. Porque Él prometió no abandonarte, no dejarte huérfano, estar contigo todos los días de tu vida. Él lo prometió y Él es fiel a su promesa. Dice en primera de Pedro 5, versículo 7, dice, mira, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Fíjese, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Allí puedes poner tu nombre. Señor, yo pongo toda esta ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Toda esta preocupación que yo tengo, toda esta carga, Señor, yo la pongo delante de ti. Porque sé que tú tienes cuidado de mi vida. Es necesario conocerlo y saberlo. Mi amado, si usted le ha entregado su vida a Cristo, debe de estar seguro que Él nunca le abandonará. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Cristo encontramos descanso. Encontramos ese descanso tan necesario para nuestra alma, para poder continuar en el mundo, en esta vida, para poder continuar, ¿verdad?, soportando las cargas en el nombre de Jesucristo, sabiendo que Él está con nosotros. Él dijo, venid a mí todos. Si tú estás cansado, si tú estás cansado de luchar con tus propias fuerzas, has hecho intentos de todas maneras por progresar. Has hecho intentos por dejar el vicio de la cerveza. Algunos van y juran y hacen unas mandas. Es decir, prometen. Algunos prometen por 1 año, por 2 años. Otros prometen por 1 mes. Pero déjeme decirle una cosa, que cuando se promete así, solamente se van contando los días porque las ansias te están ganando y quieres que se llegue ese día para volverte a poner igual. Si tú estás cansado de luchar con tus propias fuerzas, de dejar el vicio de la cerveza, del cigarro, de la droga, de deshacerte de la mentira, de la ira, del odio, del orgullo, de la vanidad, de la fornicación, del adulterio, déjeme decirle que el único que tiene el poder para ayudarte a que dejes todas esas cosas es el Señor Jesucristo, a través de su palabra. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que dice, y yo
os haré descansar. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, en mí hallaréis descanso. Amado hermano, no te aflijas de más. Suficiente es la vida. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6, ¿verdad? Basta cada día su propio afán. No vivas preocupado. Hay muchos que viven preocupados porque no tienen, dicen, Dios les bendice el día de hoy, pero están pensando ya en el día de mañana. Dios les bendice para esta semana y están pensando de aquí a 10 años, y si no tengo, y si pierdo lo que tengo, y si... No te afanes por esas cosas, hermano. Amigo, no te afanes. Baste a cada día su propio afán, dijo el Señor Jesús. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová, escuche, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. En vez de preocuparte, en vez de caer en depresión, en vez de hacer cualquier cosa, cualquier locura, yo te invito a que confíes en Cristo, que confíes en Dios, que creas en su palabra. Él no te va a desamparar. Dice en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre. Escuche, Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Escuche bien, en las sequías. En medio de los problemas, en medio de las aflicciones, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la rebeldía de los hijos, promete, dice Jehová, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El agua de Cristo Jesús nunca falta. El agua es la palabra de Dios. Y entonces muchos querrán saber, ¿por qué sonríes cuando estás pasando por aflicción? ¿Por qué cantas cuando estás pasando por algo triste? Muchos querrán saber por qué hay gozo y alegría en tu corazón cuando saben que no tienes, como dice la gente, ni en qué caerte muerto. Y es allí donde habrá una oportunidad para que cuando alguien te pregunte, tú puedas decirle, porque mi confianza está en Cristo Jesús. El Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios están sobre de ti, pero dice que Él te hará entender. Muchas veces Dios permite las aflicciones en nuestra vida para hacernos entender el propósito de su llamado, para hacernos entender el propósito por el cual Él nos ha llamado. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que Él no rechaza a ninguno que a Él viene. Y no lo rechaza porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, por el cual Él nos ha llamado. Nosotros venimos, pero es porque el Espíritu de Dios nos ha traído. Así que, mi amado, quiero terminar con esta cita que se encuentra en el Salmos, capítulo 9, versículo 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Escuchó bien? ¿Estás angustiado? Jehová es tu refugio. ¿Estás en pobreza?
Jehová es tu refugio. Y no me refiero solamente a la pobreza económica. Dijo el Señor Jesucristo en aquel hermoso mensaje del monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Jehová es tu refugio, mi amado hermano. Luego dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Escuchó? Si usted busca a Dios, Él no le desamparará. Él le ama. Y si usted ya es un nacido de nuevo, si usted ya es un hijo de Dios, usted ya ha entregado su vida a Cristo, usted es un hijo de Dios, y Dios no es un padre que abandona a sus hijos. Dios cuida de cada uno. Ahora, si usted no ha aceptado a Cristo Jesús, le invito a que entregue su vida a Cristo. Será la mejor decisión de su vida. Jesús vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos, para que tú seas salvo. Dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, perdonó todos nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, San Juan 3:16 dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, para que todo aquel que en Cristo Jesús cree, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que cree que Jesús nació de la Virgen, que cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que cree en su corazón que fue muerto y sepultado y que Dios al tercer día lo levantó de entre los muertos. La promesa está en Romanos, dice, aquel que cree y que lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón, será salvo. Yo te invito en esta ocasión, si tú no has aceptado a Cristo Jesús, abre tu puerta del corazón, arrepiéntete de tus pecados y confiesa al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, y tendrás vida eterna. Que Dios bendiga la vida de cada uno. Y recuerde, las aflicciones están a la orden del día. Nuestra fe será probada. Para eso servirán las aflicciones. Pero nuestro refugio es Jehová de los ejércitos. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que el amor y la paz de Dios abunden en sus corazones. Hasta la próxima.